Descubre 10 hábitos extraordinarios que transformarán el 95% de tus problemas de manera inesperada. Ana nunca imaginó que un simple descubrimiento cambiaría su vida. El viejo baúl de su abuela, polvoriento y olvidado en un rincón, albergaba un diario que prometía secretos olvidados. Cada página que hojeaba la llenaba de un ardor nuevo, un eco de la vida de una mujer que, aunque abrumada por sus propias limitaciones, se atrevió a soñar. ¿Podré hacerlo?, se preguntaba Ana con el corazón en un puño, mientras la presión familiar la oprimía como un garrote. No pierdas el tiempo, Ana. Dedícate a lo que realmente importa, resonaba la voz de su madre en su mente. La rutina diaria la ataba a la tienda de abarrotes, a los deberes del hogar y a las expectativas que como una sombra siempre la seguían. El deseo ardiente de ser profesora y llevar el conocimiento a las nuevas generaciones se sentía como una ilusión lejana y casi ridícula. ¿Por qué no te conformas con lo que tenemos?, le decía su hermano mayor, dejando caer un dardo que se alojaba en su pecho. La incertidumbre le erizaba el vello de los brazos y le provocaba un nudo en la garganta, mientras servía frijoles y tortillas, luchaba en su mente. La imagen de su madre, sacrificándose por la familia, la mantenía atada. ¿Sería egoísta perseguir un sueño a costa de las expectativas que otros habían depositado en ella? La balanza de sus deseos y responsabilidades pendía de un hilo. Pero, ¿y si no lo intento?, se decía en sus momentos de soledad, llenando el aire con el eco de su angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el diario se convirtió en su refugio. Las historias de su abuela carcomían la rutina, indignándola y liberándola en una extraña danza. Ana comenzó a aplicar sus enseñanzas a su vida diaria, pero la presión se intensificaba. La lealtad hacia su madre chocaba con su deseo de romper el ciclo, cada hábito que deseaba implementar, cada pequeño sueño que se atrevía a abrazar, la acorralaba más en el laberinto de expectativas. De repente, pequeñas victorias como levantarse a estudiar por la mañana la llenaban de orgullo, pero al mismo tiempo venían acompañadas de un remordimiento achicándola. La noche en que escuchó los sacrificios de su madre resonaban en la oscuridad como un tambor. La respiración se le hacía pesada. Yo soy la razón por la que su vida es un sacrificio, pensaba, consumida por culpa. La lucha interna se convirtió en una tormenta. ¿Qué era más importante, seguir sus sueños o permanecer al lado de su familia? La herencia de su abuela clamaba por ser recordada, pero en el fondo, el miedo a desagradar a su madre era una cuerda que se aflojaba lentamente. Ana comprendió en un instante que cada decisión era una batalla. El camino a seguir no sería fácil. La carta de la beca llegó, pero el peso de la decisión intensificaba su agonía. ¿Dejaría su hogar y sus amores, lo que conocía, por el anhelo de un futuro incierto? Mientras los ecos de las expectativas llenaban su mente, la pregunta surgía con fuerza: ¿podría romper con el ciclo y encontrar su verdadera voz? La tormenta se cernía sobre su alma, y con la incertidumbre como compañera, Ana sabía que su decisión marcaría el rumbo de su vida. El día después de recibir la carta, Ana se sentó en el borde de su cama, el corazón latiéndole con fuerza. Miró por la ventana, viendo cómo la luz del sol iluminaba los campos, un reflejo de lo que podría ser su futuro. La decisión pesaba como una losa sobre su pecho. Se preguntaba si en ese brillo dorado también había un rincón para ella, un espacio donde pudiera crecer y encontrarse a sí misma. Sopesando sus opciones, Ana decidió escribir un plan. Tomó hojas blancas y un bolígrafo. Inició una lista de pros y contras, cada punto escrito le provocaba una mezcla de liberación y terror. En el lado positivo, la posibilidad de estudiar, de convertirse en la profesora que siempre había querido ser. En el lado negativo, la idea del rechazo familiar y el dolor que podría causar. Al ver las palabras cobrar vida, la confusión comenzó a disiparse, y un nuevo sentido de claridad emergió. Las pequeñas victorias en la rutina diaria, esas que la llenaban de orgullo, se convirtieron en un impulso necesario. Cada vez que se despertaba más temprano para dedicar tiempo a su estudio, sentía que algo dentro de ella se reconfiguraba. Así, decidió dedicar una hora cada día exclusivamente a su preparación, a pesar del cansancio.
En cada sesión de estudio, se sentía más confidentemente en control de su destino. Sin embargo, el conflicto con las expectativas familiares continuaba persiguiéndola. Cada vez que su madre hablaba de sacrificios, un eco de culpa la invadía. ¿No sería mejor que ayudaras aquí en la tienda?, le preguntó su madre una mañana, entre una tarea y otra. Ana sintió que el remordimiento se alzaba cual sombra robusta. La respuesta quedó atascada en su garganta, un gesto de rebelión entre las inquietudes y la devoción familiar. Quisiera dejar claro su deseo, pero temía que su voz se ahogara en la marea de palabras que otras personas le habían inculcado. Esa inquietud persistía y, aunque quería compartir su sueño y su chispa renovada, la conversación se tornaba cada vez más corta. Ana entonces comprendió que necesitaría más que palabras para hacer escuchar su voz. Tal vez, el camino hacia su sueño requeriría actos, no solo ideas. Recogió valor y comenzó a preparar una pequeña presentación sobre lo que podría aportar como futura profesora. Crearía un espacio donde su familia pudiera ver no solo la niña que siempre había estado allí, sino a la mujer decidida que comenzaba a emerger. Se imaginaba presentando su visión de educación a su madre, esperando que la viera como un puente hacia un futuro brillante, no como un abandono de su hogar. Sin embargo, con esa idea se presentaba otro dilema. ¿Estaría dispuesta a enfrentar una confrontación directa? Sabía que las conversaciones serían incómodas y desgastantes, pero era un paso necesario. En ese instante, fue como si la chispa de la verdad incendiara su deseo de actuar. Era hora de transformar su visión en realidad. Mientras hacía una pausa para respirar, una sensación de determinación la llenó. El momento había llegado. No solo se trataba de ella, era un reto que afectaría a su familia. Una esfera de motivación se encendió en su interior, y aunque el miedo genérico la rodeaba, llegó a aceptar que la incomodidad era un indicativo de que estaba cambiando. Esa noche, mientras repasaba su presentación, un pensamiento se atrevió a cruzar su mente: el camino hacia el cambio nunca es fácil, pero es el único camino que vale la pena recorrer. Ya no podía dejar que la voz de los demás determinara su rumbo. La lucha estaba lejos de concluir, pero Ana sabía que ahora había tomado la decisión de dar el primer paso. Con un último suspiro, se preparó mentalmente para la conversación que se avecinaba. Podía sentir el pulso del aumento de su ansiedad. Finalmente, se preguntó si su madre vería la verdad que ella estaba comenzando a descubrir. El viento sopló fuerte por la ventana abierta, como si le susurrara que estaba lista. La pregunta quedaba en el aire: ¿sería capaz de enfrentar su mayor temor y develar su sueño? El próximo paso la esperaba, lleno de incertidumbre, pero también de nuevas oportunidades. Ana se despertó antes del amanecer, el silencio del hogar aún no envolvía todo. La luz tenue se filtraba por la ventana y, en ese momento, decidió que cada día sería una oportunidad de transformación. Se sentó en su escritorio. Frente a ella, la presentación que había preparado ya no era solo una serie de diapositivas. Era una representación de sus sueños, un puente entre su actual vida y lo que quería ser. Mientras organizaba sus pensamientos, se dio cuenta de que no solo quería ser una profesora, deseaba inspirar a otros. En su mente relucieron imágenes de alumnos llenos de curiosidad y esperanza. Era claro que su deseo de ser educadora iba más allá de su propio anhelo, deseaba marcar la diferencia, guiar a otros hacia sus propias metas. Aquella madrugada, Ana asumió un compromiso serio consigo misma: no dejaría que sus miedos apagaran su luz. Con una renovada energía, decidió buscar formas de fortalecer sus habilidades docentes. Invirtió tiempo en investigar técnicas educativas, estrategias de motivación y cómo conectar emocionalmente con los estudiantes. Su búsqueda de conocimiento se transformó en una pequeña rutina. Cada día, dedicaba una hora a leer libros y artículos sobre pedagogía, compilando recursos que fueran útiles. No obstante, la sombra del miedo seguía presente. En sus pensamientos, cuestionaba si realmente estaba preparada para el camino que había elegido. ¿Qué tal si no soy buena suficiente? La pregunta la acechaba, pero en lugar de ceder a la duda, Ana la enfrentó. Escribió en su diario: me atreveré a fracasar, porque cada error será una lección que me acercará a la maestra que quiero ser. Un día, mientras revisaba sus notas, recordó un consejo que había leído: los mejores aprendices son también los mejores maestros. Esa fue la chispa que encendió una idea. Decidió que debía practicar sus habilidades antes de dar el gran paso. Así que comenzó a ofrecer pequeñas clases a niños del vecindario, utilizando lo que había aprendido y testando su enfoque educativo. Al principio, la experiencia fue abrumadora.
Las miradas curiosas de los niños, sus preguntas inesperadas, todo sumado a su nerviosismo. Pero al final de cada sesión, la satisfacción de verle sonreír y comprender algo nuevo le inyectaba confianza. Con cada clase, Ana fue mejorando, su voz se volvió clara, su emoción genuina. La ansiedad dio paso a la alegría compartida, a medida que se sumaban las horas frente a los pequeños, también crecía el reconocimiento de su lucha interna. En una ocasión, un niño le dijo, «Maestra, me gusta cómo explicas las cosas». Eso resonó profundamente en su corazón. Por primera vez, sintió que su meta estaba cada vez más cerca, que su trabajo tenía un propósito real. La validación de esos momentos era justo lo que necesitaba para dejar atrás sus inseguridades. Sin embargo, la conversación con su madre aún pesaba en su mente. La idea de compartir sus avances la llenaba de inquietud. No podía permitir que la incomodidad del enfrentamiento arruinara lo que estaba construyendo. Aquella noche, tras una intensa sesión de trabajo con sus alumnos, se sentó frente a la computadora y comenzó a escribir una carta. En esa misiva, se abrió, explicó su pasión y su objetivo de convertirse en maestra. Quería que su madre entendiera no solo su deseo, sino la razón por la que ese camino era vital para ella. La madrugada siguiente, Ana se despertó con el cielo despejado, y algo en su interior le decía que debía tomar acciones concretas. El tiempo estaba de su lado, así que resolvió que ese mismo día hablaría con su madre. Sin embargo, en su interior, una voz insistía, ¿estás lista para ver su reacción? Ana tomó una bocanada de aire. Era un paso crucial. Con cada latido, su corazón resonaba en su pecho, marcando el compás de este nuevo capítulo. Justo antes de salir de casa, un pensamiento la detuvo, todo cambio implica riesgos. Con determinación, se dirigió hacia la sala, con la carta en la mano, dispuesta a enfrentar el desafío más significativo hasta ahora en su viaje hacia el autodescubrimiento y la realización. Y, en el fondo de su ser, sabía que esta sería una conversación que marcaría su destino. La pregunta quedaba latente, ¿cómo reaccionaría su madre ante su verdad? Ana se detuvo frente a la puerta de la sala, la carta en su mano sintiéndose más pesada que nunca. Su mente estaba en una vorágine de incertidumbre. Recordó las noches en las que su madre había compartido sus propias frustraciones, lo mucho que había sacrificado por un futuro mejor. ¿Cómo podría explicarle que lo que quería no encajaba con el sueño que tenía para ella? Respiró hondo y cruzó el umbral. Su madre estaba sentada en la mesa de la cocina, sirviendo un café. Ana sintió cómo la tensión se acumulaba en su pecho. Sabía que era el momento de revelarse, de ser honesta. Sin embargo, las palabras no parecían ajustarse a su corazón. «Hola, mamá», empezó, su voz temblorosa. Su madre alzó la mirada, pero no dijo nada, solo sonrió. Esa sonrisa, tan familiar y reconfortante, se convirtió en un puñal en su intestino. Ana decidió dar el primer paso. «Quiero hablar contigo sobre mis clases». Observó cómo su madre fruncía el ceño levemente, pero no se detuvo. «He estado enseñando a algunos niños del vecindario, y me encantó». Las palabras salieron con vacilación, pero cada sílaba la empujaba un paso más cerca de la verdad. Su madre se quedó en silencio, su expresión pasaba de la confusión a la preocupación. Ana apretó la carta con fuerza. «Realmente creo que tengo algo que darles, y quiero seguir mi camino como profesora». «¿Pero por qué no elegiste algo más seguro?». Las preguntas de su madre sonaban como una campana en su mente. Ana sintió que cada palabra la golpeaba, pero también comprendió que era una invitación a la defensa. En lugar de rendirse, decidió seguir adelante. «Lo sé, mamá. Pero lo que siento por enseñar va más allá de cualquier temor. Tengo que intentarlo. No puedo ignorar esta parte de mí». La conversación se prolongó, sus voces alzándose en un duelo de deseos y expectativas. Ana comenzó a confrontar los juicios de su madre, su voz temblorosa se tornó más firme, mientras defendía su pasión y su propósito. Lo que había comenzado como un murmullo inseguro, se convirtió en un manifiesto de su determinación. Finalmente, hubo un silencio. Ana notó una pequeña grieta en la barrera emocional de su madre. «Es solo que quiero lo mejor para ti». Ana sintió un impulso renovado, una necesidad de conectar. «Y eso es precisamente lo que quiero. Ser lo mejor que puedo ser. Te prometo que no me rendiré, aunque comience con pasos pequeños». Las lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de su madre. Ana se llenó de esperanza y miedo a la vez. Cuanto más hablaban, más se daba cuenta de que su madre no solo necesitaba entender su sueño,
también tenía que lidiar con su propio miedo a lo desconocido. Cuando finalmente dejaron de hablar, Ana sintió que un peso enorme se aliviaba del aire. Su madre le dio un abrazo, y en ese momento, sintió que la aceptación estaba más cerca de lo que había pensado. Pero algo en su mirada seguía preocupado, como si una parte de la conversación aún estuviera latente. No podía evitar la intriga. ¿Podría realmente aceptar que su hija tomara este camino tan distinto? Ana dejó la casa sintiendo una mezcla de triunfo y ansiedad. Sabía que había hecho un pequeño avance, pero su viaje acababa de comenzar. La incertidumbre de lo que pasaría la perseguía como un eco. Al regresar a su escritorio, en un impulso de inspiración, decidió incorporar una nueva técnica que había leído sobre enseñar a través de la narrativa. Comenzó a planear cómo cada lección podría estar enmarcada dentro de una historia que sus alumnos pudieran seguir y aprender. Añadiría valor emocional a sus clases, más allá de la materia. Fue entonces cuando se dio cuenta de que cada decisión que tomaba, cada paso que daba hacia adelante, afectaría no solo su futuro, sino también cómo vería a aquellos estudiantes a los que se había comprometido a guiar. El deseo de crecer no solo era personal, era un desarrollo colectivo, pero, mientras trazaba sus planes, una alarma sonó en su mente. ¿Estaría realmente lista para enfrentar el rechazo o la crítica de la comunidad, y esas miradas dudosas que podrían llegar a cuestionar su elección? Con esa pregunta retumbando en su mente, Ana escribió una nueva entrada en su diario. El desafío no es solo el miedo propio, sino el entorno que a veces parece no entender el profundo compromiso con el que uno crea su destino. Ese día, se sintió más viva que nunca, pero sin duda, la tormenta cerebral y emocional apenas comenzaba. ¿Cómo podría continuar su camino y, al mismo tiempo, lidiar con la percepción de aquellos que la rodeaban? Entonces, una cuestión surgió más fuerte que las demás. ¿Estaba preparada para enunciar su verdad frente a quienes no veían como ella su potencial? Ana despertó esa mañana con una determinación renovada. La mezcla de emoción y ansiedad que sentía parecía pulsar bajo su piel. Se sentó en su escritorio, su mirada se detuvo en el cuaderno donde había estado esbozando sus planes. La enseñanza no solo era su sueño, sino un compromiso con ella misma. Sabía que debía dar más que conocimientos, debía ofrecer inspiración. Sin embargo, tenía que prepararse para el rechazo que podía llegar de los que aún no comprendían su elección. Tomó una profunda respiración y revisó sus notas. Con cada palabra, cada técnica que había aprendido, planeaba mezclar narrativas con contenido académico. Había investigado sobre cómo las historias podían crear conexiones más profundas. Pero, más allá de los métodos, sentía que debía prepararse mentalmente para las críticas que seguramente recibiría. No solo de su madre, sino del entorno. Tenía que convertirse en una profesora excepcional, y eso exigía mucho más que solo buenas intenciones. En las siguientes semanas, Ana se sumergió en su nuevo proyecto. Cada lección era una historia que la acercaba más a sus estudiantes y, al mismo tiempo, a su propia verdad interna. Estaba convencida de que en cada narración había un momento clave donde la comprensión podía brotar. Así, desde las primeras clases, los pequeños actores en este teatro educativo comenzaron a responder con entusiasmo. Ana podía ver la chispa en sus ojos, la misma que llevaba dentro. Sin embargo, conforme pasaban los días, comenzó a notar cambios en su propio comportamiento. Las dudas sobre su efectividad como profesora empezaron a surgir. ¿Estaba realmente logrando impactar a sus estudiantes? Un día, observando atentamente las reacciones de ellos, una voz interna comenzó a cuestionar su capacidad. Aunque se esforzaba por ser un faro de luz, no podía evitar el eco del juicio. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Esta pregunta silbaba en su mente como una serpiente a punto de atacar. En un intento por mantener su confianza, decidió iniciar un pequeño grupo de retroalimentación donde pudiera recibir críticas constructivas. Ser vulnerable a los ojos de sus estudiantes le aterraba, pero sabía que era un paso necesario para su crecimiento. Con el paso de las semanas, el grupo se convirtió en un espacio de diálogo genuino. Descubrió que sus alumnos no solo respondían a sus enseñanzas, sino que también ofrecían su visión del proceso. Esa interacción se convirtió en un ciclo de retroalimentación que la empujaba a mejorar. Sin embargo, había un giro inesperado. Mientras Ana crecía como educadora, los prejuicios de su círculo familiar comenzaron a asomarse nuevamente. Una tarde, recibía un mensaje de texto de su madre con un comentario sobre su método de enseñanza. Tal vez deberías considerar métodos más tradicionales, Ana. Eso podría asegurarte más éxito. Ana sintió como la frustración brotaba rápidamente en su interior.
Cada vez que pensaba que su madre comenzaba a aceptarla, un nuevo comentario minaba su confianza. Era difícil soportar esa presión, pero la rabia le empujaba a reafirmarse. En su próximo diario, escribió: no puedo dar pasos hacia atrás para complacer a otros. Mis decisiones deben ser impulsadas por lo que realmente creo, no por lo que piensan los demás. Ese mantra la acompañó día a día, impulsándola a seguir adelante. Los desafíos seguían floreciendo, pero cada dificultad le ofrecía una oportunidad. Ana se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de ser una profesora, sino de forjar su identidad. No solo estaba construyendo un aula, estaba construyendo una versión más fuerte de ella misma. Sin embargo, había una incógnita agazapada, una duda que persistía en su mente: ¿sería capaz de desafiar no solo la percepción de su madre, sino también la de toda una comunidad que la miraba con escepticismo? Ana tenía que encontrar la manera de enfrentar ese juicio, no solo para su paz interna, sino también para su legitimidad como educadora. La tensión volvió a crecer mientras tomaba la decisión de hacer una presentación abierta, donde mostraría el impacto de su método ante padres y otros educadores. Pero, en el fondo, sabía que tenía que enfrentarse no solo a ellos, sino también a su miedo más profundo, el temor al fracaso. ¿Estaba realmente lista para desnudarse ante su comunidad? La fecha se acercaba y la presión era palpable. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. Ana pasó horas preparándose para la presentación que se acercaba. Cada diapositiva era una mezcla de teoría educativa y experiencia personal, combinadas con los comentarios de sus estudiantes. Sabía que cada palabra pesaba en el ambiente, como cada respiración profunda que tomaba la llenaba de determinación, pero también de temor. A medida que se acercaba la fecha, las noches se volvían más cortas y las dudas más intensas. En su mente resonaba una pregunta: ¿y si no logras captar la atención de nadie? Sin embargo, en lugar de dejar que el miedo la paralizara, decidió convertirlo en motivación. Se inscribió en un taller de oratoria que le prometía mejorar su presencia escénica. La primera clase se parecía más a un campo de batalla que a un espacio de aprendizaje. Ana se encontró rodeada de personas que, al igual que ella, buscaban expresar sus ideas. Con cada ejercicio, la adrenalina fluía por su cuerpo, y poco a poco empezó a ver el valor en la vulnerabilidad. Ya no estaba sola enfrentando sus inseguridades, otros también luchaban con la autoexpresión. La instructora, una mujer carismática con una voz firme, desafió a cada participante a compartir sus historias personales. Ana dudó un momento, pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que sus miedos eran compartidos. Cuando, por fin, tomó la palabra, su voz temblaba al principio, pero fue creciendo en confianza a medida que narraba su experiencia como docente. Algo cambió en ella. Había una conexión palpable entre sus palabras y los rostros que la escuchaban, todos interesados y apoyándola. Al final de la sesión, la instructora se acercó y le dijo: tienes el don de contar historias, no lo dejes de lado. Esa noche, sintió una chispa de esperanza. Esa validación la impulsó a repasar su presentación con un nuevo enfoque. Al día siguiente, se sentó ante sus notas, desglosando cada aspecto con un sentido de claridad. Comenzó a transformar sus inseguridades en puntos fuertes, planteando preguntas retadoras que invitaran a los presentes a reflexionar en vez de simplemente escuchar. Quería que su audiencia no solo viera su método, sino que lo sintieran y experimentaran en carne propia. Los días antes de la presentación se volvieron una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. El día de llegó, y el salón de clases estaba repleto de padres, colegas y otros educadores. Cada rostro reflejaba distintos grados de expectativa y escepticismo. Mientras se disponía a comenzar, el aire parecía cargar con una electricidad palpable. Ana inhaló profundamente y comenzó. Con cada palabra, recordaba la expresión de sus estudiantes, el brillo en sus ojos, y la validación que había encontrado en la oratoria. A medida que hablaba, fue desplazándose de sus dudas a una entrega emocional genuina. Comenzó a narrar cómo sus métodos habían transformado sus lecciones en espacios de conexión, donde cada historia se convirtió en un puente hacia el aprendizaje. Mientras se adentraba más en su exposición, notó a algunos padres intercambiando miradas. No eran miradas de desdén, sino de curiosidad. Una escena de su taller de oratoria resonaba en su mente: la vulnerabilidad es el nuevo poder. Ana se permitió ser vulnerable, lo que finalmente otorgó autenticidad a su mensaje. Sus palabras eran un reflejo de su viaje personal, y con cada punto enfatizado, sentía que el juicio comenzaba a disiparse. Al concluir, sintió que su corazón latía con fuerza. No sabía si todos la habrían entendido,
pero había algo liberador en haber compartido su esencia. Pero cuando terminó, se dio cuenta de que no había cerrado una puerta, sino que abría una ventana a un nuevo abismo. Así, en medio del aplauso, su mente dio un giro inesperado, la incertidumbre no había desaparecido, sino que se había transformado en una pregunta más profunda. ¿Lograría continuar con este enfoque, incluso si el escepticismo de su madre y su entorno nunca se esfumaba por completo? ¿Qué pasaría si el verdadero desafío era continuar defendiendo su voz y autenticidad en cada rincón de su vida? Mientras los aplausos se desvanecían, Ana sintió una chispa de desafío en su interior. Se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de haber terminado. Al salir del aula, una nueva pregunta estaba aferrada a su mente: ¿cómo lidiarás con las repercusiones que puedan llegar de quienes nunca aceptarán tu camino? La bata de la incertidumbre caía nuevamente, preparándola para una nueva confrontación. El eco del aplauso todavía resonaba en su mente cuando Ana salió del aula. La incertidumbre que la había acompañado durante semanas no había desaparecido, sino que se había intensificado. Mientras caminaba por el pasillo, las sonrisas y las miradas de aprobación la envolvían, pero en su interior una inquietud persistía. Necesitaba reflexionar sobre lo que significaba para ella ser auténtica, en un entorno donde el escepticismo parecía estar acechando en cada esquina. Ambos filetes de su vida, lo personal y lo profesional, comenzaban a entrelazarse de una manera que nunca había anticipado. Era hora de profundizar en aquello que había despertado en ella un fuego interno. La instructora del taller había sugerido que, para crecer, debía examinar sus hábitos diarios. Sin pensarlo dos veces, Ana decidió hacer una lista de los hábitos que necesitaba adoptar para evolucionar como educadora y persona. Comenzó a hacerlo esa misma noche. Su primera decisión fue establecer un horario fijo para la lectura. No solo de materiales relacionados con la educación, sino también de libros que la retaran a expandir su forma de pensar. Comprendió que leer no solo alimenta el intelecto, sino también la capacidad emocional de conectar con sus estudiantes. La formación continua sería un aliado esencial en su aventura por la autenticidad. Además, decidió plasmar sus reflexiones en un diario. Al principio, se sintió extraña al dejar que sus pensamientos fluyeran en papel. No obstante, a medida que las páginas se llenaban, comenzó a redescubrir el valor de su voz interior. Cada página se convirtió en un espejo en el que podía observar sus luchas, estrategias y sueños. Ana se dio cuenta de que esa conexión silenciosa le otorgaba claridad sobre cómo quería presentarse al mundo. La siguiente transformación vino con la práctica del mindfulness. En medio del bullicio de su trabajo y su vida personal, encontró un pequeño rincón en su hogar donde podía sentarse y meditar, incluso si solo fuese por 5 minutos al día. Este espacio de quietud se convirtió en su refugio. Experimentó cómo, al liberar tensiones mentales, su capacidad para ser vulnerable y auténtica se fortalecía aún más. Uno de sus mayores desafíos fue lidiar con las críticas, sobre todo las de su madre. La relación con ella era complicada, y el juicio constante por su elección profesional la seguía persiguiendo. Ana decidió no rehuir este conflicto, sino enfrentarlo. Planificó una conversación franca, donde podría exponer sus inquietudes y expectativas. Sabía que no sería fácil, pero también comprendía que estaba lista para establecer límites claros y defender su camino. Con el regreso a la sala de clases a la vista, se comprometió a crear un espacio en el que el diálogo genuino fuera el eje de su enseñanza. Pronto se dio cuenta de que compartiendo sus propias inseguridades, sus alumnos podían relacionarse aún más con ella, creando un ambiente de confianza donde todos se sentían seguros para expresar sus pensamientos. Mientras adoptaba estos nuevos hábitos, Ana comenzó a notar cambios no solo en su vida profesional, sino también en su vida personal. Se sentía más empoderada y consciente de sus decisiones. Su actitud ante el escepticismo de otros se transformó. Ya no lo veía como un obstáculo, sino como una oportunidad para afianzar su voz. Sin embargo, en medio de este camino de transformación, había una preocupación latente: la vulnerabilidad y el coraje que estaba cultivando serían suficientes para manejar las críticas que venían, especialmente de su madre. La pregunta siguió acechando, y esa noche, mientras le daba vuelta a las ideas que había ido desarrollando, se dio cuenta de que para asumir su autenticidad debía estar dispuesta a ser consecuente en cada ámbito de su vida. ¿Lograría realmente desafiar las expectativas que la rodeaban, o habría una parte de ella que siempre se sentiría en deuda con las opiniones ajenas? Mientras las sombras de la noche cubrían el paisaje, Ana sintió que la batalla estaba lejos de haber terminado.
Sin embargo, cada mañana se presentaría como una nueva oportunidad para aferrarse y defender lo que había descubierto en su interior. Y así, en la penumbra de su habitación, preparó su mente para la próxima etapa. El camino no sería lineal ni fácil, pero estaba decidida a seguir explorando su esencia. La intrigante incógnita ahora no era solo si podría sostener esa autenticidad, sino cómo lo haría frente a las pruebas que estaban por venir. ¿Qué sucedería si la verdad se convirtiera en un campo de batalla? Ana despertó con la luz del día filtrándose por su ventana, pero a diferencia de las mañanas anteriores, se sentía menos presa de la duda y más enfocada en su propósito. Mientras se preparaba para un nuevo día, repasó mentalmente los hábitos que estaba cultivando. La lectura matutina, las meditaciones y la escritura en su diario habían comenzado a dar fruto en su mente. Sin embargo, la inquietante sombra de su madre y sus críticas seguía acechando. Decidió que hoy sería el día. Tenía que confrontar su relación con su madre, un reto que durante mucho tiempo había evadido. El miedo a la desaprobación la había paralizado, pero había llegado a comprender que su crecimiento profesional y personal dependía de no dejar que ese temor determinara sus decisiones. Al salir de casa, notó que sus pasos eran más firmes, como si cada decisión ahora estuviera conectada a un propósito mayor. En la escuela, Ana notó la diferencia en su enfoque. Tenía la oportunidad de presentar una nueva actividad en la clase. Se trataba de un proyecto basado en el autoconocimiento, donde los estudiantes tendrían que explorar quiénes eran a través de la escritura reflexiva. Mientras explicaba la actividad, sintió que su voz resonaba con autenticidad y, para su sorpresa, los estudiantes respondieron con entusiasmo. Había un aire de conexión genuina en el aula, algo que antes había anhelado sin saber cómo alcanzarlo. La clase se convirtió en un espacio donde cada adolescente podía explorar su identidad, y Ana notó en ellos lo que ella misma estaba sintiendo, el poder de ser visto y escuchado sin juicios. Su método de enseñanza se transformaba en un viaje compartido hacia la autenticidad. Sin embargo, el pensamiento de la conversación con su madre le seguía susurrando al oído. Esa tarde, tras clases, se reunió con su madre en un café cercano. La tensión era palpable, había esperado mucho tiempo para este momento. Ana había escrito un esbozo de lo que quería decir, con la esperanza de articular sus pensamientos de forma clara y concisa. Cuando su madre llegó, su mirada revelaba tanto interés como desdén. ¿Vas a seguir con ese trabajo inestable?, preguntó su madre, sin jugar a las adivinanzas. Ana respiró hondo y, empoderada por los hábitos que había cultivado, respondió con firmeza. Lo que hago significa más para mí que cualquier crítica. Quiero que entiendas que estoy construyendo una vida en la que mis valores y pasiones son lo más importante. Las palabras fluyeron de sus labios, y con cada frase, sentía como si estaba levantando un peso de sus hombros. Durante un tenso intercambio, su madre expresó su preocupación por lo que consideraba un futuro incierto. Pero Ana estaba lista. Argumentó sobre la relevancia de la educación emocional, sobre cómo ella quería inspirar a otros a encontrarse a sí mismos. Las críticas le dolían, pero no podían desviar su camino. La conversación dio giros inesperados, con diálogos intensos que tocaron heridas antiguas. Con cada palabra, su determinación crecía. Su madre, visiblemente sorprendida por la firmeza de Ana, empezó a verle de otra manera. La chispa de comprensión brilló durante unos instantes. Al regresar a casa, el pulso de Ana aún estaba acelerado. Había enfrentado a su madre por primera vez, y aunque las heridas no sanaban, una nueva esperanza surgía entre ellas. La relación había empezado a transformarse, aunque el cambio requeriría un esfuerzo continuo. Finalmente, mientras escribía en su diario esa noche, se sintió más ligera. Las palabras fluían con más facilidad que antes, y cada página se llenaba de su evolución. Pero en medio de este crecimiento, la inquietud por el próximo paso la acechaba. Había un amplio horizonte por delante, y sabía que enfrentar la inseguridad interna era una batalla constante. La tranquilidad se interrumpió cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de un colega, invitándola a una reunión sobre una innovadora propuesta educativa. Ana se detuvo a pensar, ¿estaría lista para explorar nuevas oportunidades de liderazgo? Esa pregunta retumbó dentro de ella. El camino que había comenzado a construir estaba cargado de retos, y enfrentarlos requeriría toda su valentía. ¿Podría realmente asumir un papel más prominente en su carrera y, al mismo tiempo, sostener su autenticidad? La incertidumbre se tornó en un desafío que Ana estaba lista para enfrentar, y sintió que su historia apenas había comenzado. Mientras la semana avanzaba, Ana se sumergió profundamente en la planificación del proyecto educativo.
Cada día se despertaba con un nuevo sentido de urgencia, sus hábitos de escritura y reflexión se convirtieron en el motor de su creatividad. Sin embargo, la invitación a la reunión la mantenía en un estado de anticipación, un tira y afloja entre el deseo de participar y el miedo a no estar preparada. Decidió que para sobresalir en la reunión necesitaba fortalecer sus habilidades de presentación. Así que se dedicó a investigar técnicas de oratoria y comunicación efectiva. Practicó en casa frente al espejo, observando sus gestos y modulación de voz. Pasó horas revisando videos de grandes conferencistas, absorbiendo cada detalle sobre cómo capturar audiencias. Cada día, esa preparación le daba un poco más de seguridad. Cada éxito en el espejo se tradujo en un pequeño triunfo interno. En el trabajo, comenzó a implementar dinámicas que fomentaron la participación y el autodescubrimiento en sus estudiantes, reforzando su convicción de que su papel como educadora debía ir más allá de la enseñanza tradicional. Ana notó un cambio positivo en la energía del aula, un clima de aprendizaje colaborativo que nunca había experimentado antes. El reconocimiento que recibía de sus colegas daba alas a su confianza. Sus esfuerzos parecían estar rindiendo frutos, y aunque la voz de su madre aún resonaba en su mente, empezaba a silenciarse ante la aceptación de su labor. Una noche, mientras organizaba sus ideas para la reunión, se dio cuenta de que estaba evitando los detalles que más le asustaban, su falta de experiencia en la gestión de proyectos a gran escala. Reflexionando, comprendió que si realmente deseaba crecer, debía abrirse a la vulnerabilidad de aprender. Esa noche, escribió en su diario que el camino hacia la autoridad profesional requería abrazar el miedo, no huir de él. La reunión llegó y, aunque la ansiedad apenas pudo ser contenida, Ana se presentó con su idea desbordante de entusiasmo. Al entrar en la sala, vio a sus colegas, algunos burlonamente escépticos, otros abiertos a la innovación, todos miraban expectantes. Era el momento de enfrentar sus dudas. Con cada palabra que pronunciaba, descubría más sobre su propia capacidad para comunicar y liderar. Presentó su visión, un enfoque educativo centrado en el autodescubrimiento que no solo crearía conocimiento académico sino también emocional. Las reacciones fueron de sorpresa positiva. Una compañera, que había sido crítica con sus métodos, la interrumpió, retando su propuesta. Ana, en lugar de desmoronarse, utilizó esa pregunta como un trampolín, argumentando con datos y su propia experiencia en el aula. La pasión en su voz sorprendió incluso a sí misma. Fue un torrente de convicción, y en ese instante, se dio cuenta de que no solo estaba defendiéndose, sino que estaba defendiendo su visión profesional. Al finalizar la reunión, recibió varios elogios y críticas constructivas. Agradecida por las observaciones, se sintió más cercana a la idea de que el aprendizaje nunca termina y que cada interacción la acercaba a la figura en la que quería convertirse. Sin embargo, cuando llegó a casa, la satisfacción se mezcló con la ansiedad. ¿Y si las críticas que había enfrentado eran solo el comienzo? ¿Y si sus esfuerzos no eran suficientes? Ana comprendió que el camino no concluiría con esa reunión. Tendría que seguir trabajando en su autovaloración y en la promoción de su visión a pesar de las dudas. Antes de irse a dormir, un nuevo mensaje interrumpió su ciclo de pensamientos. Esta vez, era una invitación a un seminario sobre liderazgo educativo. Ana sintió que era una oportunidad para profundizar en su desarrollo, pero también una vez más, el miedo a lo desconocido surgió. ¿Debería comprometerse aún más? La incertidumbre de su decisión la mantuvo despierta, reflexionando sobre cuántos pasos más estaba dispuesta a tomar en su camino hacia el liderazgo. Su historia, lejos de terminar, prometía muchas más decisiones y enfrascadas revelaciones. ¿Estaría realmente dispuesta a dejar atrás su zona de confort y enfrentarse a lo que pudiera surgir? La respuesta se volvía al mismo tiempo urgente y inquietante. Ana estaba en el umbral de un nuevo capítulo. El seminario sobre liderazgo educativo se acercaba y, tras meses de autodescubrimiento y duros sacrificios, se encontraba finalmente lista para escribir su propia historia. Sin embargo, la tensión entre su deseo de sobresalir y el miedo a ser juzgada acechaba en cada rincón de su mente. La voz de su madre reverberaba como un eco en su interior: lo que eliges es un camino incierto. Pero Ana había decidido que era el momento de transformar esa incertidumbre en fortaleza. Llegó el día del seminario. La sala, llena de educadores ávidos de aprendizaje, reflejaba una mezcla de expectación y nerviosismo. Ana tomó una respiración profunda, recordando cada uno de los pasos que había dado hasta llegar allí, las clases impartidas en su vecindario, el momento de valentía al hablar con su madre y cada entrada en su diario que había ayudado a afianzar su propósito.
Ella no solo presentaría su enfoque educativo, sino que se daría a conocer como la educadora que había luchado por su voz. Cuando finalmente le tocó el turno de hablar, su corazón latía rápidamente, pero su mente se llenó de confianza. Comenzó narrando su propia historia, cómo había enfrentado el juicio y los sacrificios personales. La audiencia escuchaba en silencio, y con cada palabra, Ana sentía que la conexión con ellos se hacía más fuerte. Reflexionó sobre la importancia del autoconocimiento en la educación y cómo su enfoque innovador había tenido un impacto tangible en sus alumnos. Al compartir un video de una de sus clases, los rostros de los niños brillando de emoción y entrega, notó sonrisas de reconocimiento en la sala. Esto no solo era un cambio para Ana, podía ver que otros educadores estaban resonando con su mensaje. Al concluir su presentación, la sala estalló en aplausos. Por primera vez, no solo sentía que había superado el temor al juicio, sino que había logrado inspirar a otros. Mientras los educadores se acercaban para felicitarla y discutir ideas, Ana se sintió más realizada que nunca. Había conquistado sus temores y, al mismo tiempo, había comenzado a forjar un camino para otros. Esa tarde, su teléfono vibró con un mensaje de su madre. «Estoy orgullosa de ti», decía. Una oleada de emoción la envolvió. Había generado un puente de diálogo y comprensión con ella a través de su dedicación. Había aprendido que la lucha no era solo suya, era un reflejo de una transformación más amplia entre madre e hija. En ese momento, comprendió que su éxito no solo se medía por la validación externa, sino por la autenticidad con la que vivía cada día. Ana estaba lista para seguir creciendo. Estableció un plan de acción para el próximo año académico, que incluía la presentación de su método en conferencias educativas, así como la creación de un blog donde podría compartir su experiencia y continuar conectando con otros. Su intención era crear un espacio donde la vulnerabilidad y la autenticidad fueran el eje de la enseñanza. Sentada en su escritorio, revisó su lista de hábitos que había comenzado a desarrollar y se dio cuenta del impacto transformador que habían tenido en su vida profesional y personal. Había aprendido a leer más, a meditar y a escribir regularmente, herramientas que no solo alimentaban su mente, sino también su corazón. Ana sonreía mientras escribía en su diario aquella noche. Había alcanzado un estado de conciencia y paz interior, un equilibrio entre sus deseos y las expectativas de su entorno, ese lugar donde podía ser auténtica sin comprometer su esencia. No era el final de un camino, sino el inicio de una nueva aventura. El camino de la autoconfianza se había iluminado, y aunque había altibajos por venir, cada paso que daba era un ladrillo en la construcción de su nuevo futuro, y así, Ana entendió que la verdadera transformación no llegaba de la ausencia de conflictos, sino de la habilidad para enfrentarlos con coraje y determinación. Su historia, llena de desafíos y triunfos, ahora resplandecía con nuevas oportunidades. Se dio cuenta de que el sueño de inspirar a otros había comenzado, y la visión de su vida como educadora se desplegaba claramente ante ella. No olvides que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar al canal. Necesitan suscribirse imaginativamente ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, sigamos construyendo un camino hacia la superación.